Muchísimas gracias, Pablo de Santis, por estar con nosotros en Infobae. Siempre es lindísimo encontrarte, es lindísimo leerte, poder charlar con vos y escucharte. Sos autor de una obra muy vasta. ¿Cuántos libros tenés publicados, Pablo? Bueno, gracias por la invitación. Me encanta que nos veamos y acá en la feria, volver a estar en la feria, que me puso muy contento y vine un montón de veces, la verdad, por distintas cosas me encanta. Y tengo más de 30, entre novelas para grandes, para chicos, cuentos, álbumes de historieta también, ¿no? Son muchos libros para, como decías recién, para distintos públicos, para distintas audiencias. Yo traje acá, de todos los que tengo tuyos en casa, traje de los últimos, Hotel Acantilado y Academia Veladona, que en ambos hay algo que tiene mucho que ver con tu narrativa, por supuesto, que es el policial, que es el enigma, y que es también como tomar historias tradicionales o de literatura más clásica y darles como una vuelta de tuerca. Hay algo con el policial que siempre aparece en tu obra y por eso me gustaba la idea de que aprovechemos este espacio acá en la feria para hablar de eso, porque en principio uno diría que en toda literatura puede ser leída como la búsqueda de un enigma, digamos, de resolver un enigma. Sí, yo creo que el secreto está muy presente en la literatura. Es decir, uno lee para saber o bien qué pasó en el pasado de los personajes, ¿no? en el ayer de los personajes, y qué va a pasar con esos personajes, ¿no? En la literatura policial está muy fuerte la presencia del pasado. Si uno ve una novela de Agatha Christie, va a ver que bueno, el relato comienza cuando entra el detective y pocas páginas después se comete un asesinato, pero en realidad las razones que llevaron a ese crimen generalmente son anteriores, ¿no? A lo mejor hay una herencia, una vieja pasión, así que siempre está ese tema. Y yo creo que el policial a la vez hay una especie de psicología del policial, que es la psicología una psicología de la vacilación, de la duda, de la sospecha, de que la gente no dice todo lo que sabe, que todo el mundo tiene secretos y que eso es muy atractivo. No porque los secretos que podemos tener, que generalmente no son crímenes, ¿no? Pero todos, bueno, tenemos secretos y me parece que el policial tiene una linda manera de mirar los secretos que todos tenemos. Tenemos secretos o tenemos traumas también, ¿no? Porque en Academia Veladona lo que aparece es un joven que necesita aprender a asesinar porque mataron a sus padres, quiere vengar la muerte de sus padres, ¿no? Ahí habría un trauma que también es un secreto. Sí, vos decís muy bien que el trauma tiene un lugar muy importante acá en Academia Veladona, pero también en la literatura en general. Sí. Y yo creo que ha habido mucha relación entre el policial y el psicoanálisis, ¿no? Sí, Por esa idea del secreto y de que el secreto aparece de manera involuntaria, ¿no? Es decir, Poirot, uno de los grandes detectives de Agatha Christie, él es una especie de un investigador de la palabra. Él no se pone a buscar cosas en el suelo, en los cajones, no le interesa tanto eso. Es de la palabra, es como si fuera un psicoanalista, ¿no? Y él está convencido de que los asesinos de alguna manera se delatan. Entonces él conversa con todo el mundo y es ahí. Hay una especie de orgullo del asesino y también de orgullo involuntario. No solo vuelve al lugar del crimen, sino que la palabra lo delata. Lo delata siempre en las historias de Poirot, sí. Claro. El policial también, vos sos argentino, pero hay una larga tradición de policial argentino. Me gustaría que me cuentes cómo empezaste a leer policial, en este caso concretamente el policial argentino. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué autores te gustan? ¿Qué recomendás? Bueno, el policial argentino es realmente tiene muchos años realmente, ¿no? Hace poco, hace unos años, un investigador, Román Setton, publicó la primera novela policial argentina, que es La huella del crimen, de Raúl Valeix, ¿no? Una novela publicada en el siglo XIX y que es anterior a Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que es posterior a Poe, ¿no? Claro. Pero digamos es anterior a Sherlock Holmes. Es decir, que tenemos una larga tradición de policial
y algunos de nuestros grandes escritores han participado. También de esa tradición. crímenes tenemos una larga tradición. También. Pero también tenemos a, bueno, grandes escritores como Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Rodolfo Walsh, el padre Castellani, quizás un poco olvidado, el padre Leonardo Castellani, claro, que tenía un personaje que era el padre Metri, que era un curita del Chaco santafesino que investigaba crímenes, un poco a la manera del padre Brown de Chesterton, ¿no? Sí, claro. Y empezaste a leer, entonces yo te preguntaba, ¿cuándo empezaste a leer policial argentino? ¿Ya de grande o lo leías de chico? Porque imagino que los clásicos, digamos, ingleses, los leías de chico, pero la literatura argentina en el género. No, para mí fue ya de adulto, ¿no? Claro. Sí, de chico leía a Agatha Christie, Ernest Stanley Gardner, el autor de Perry Mason, esos autores, sí, había muchos libros en mi casa, no me los compraba yo, no eran los libros de mis padres. Pero el policial argentino ya lo leí, lo conocí de grande porque no... ¿Cómo asociás? Hablábamos antes de lo que tiene que ver con el clásico que vuelve, pensaba en Hotel Acantilado, pensaba en cómo a esta altura de tu vida de pronto tomás lo que fueron tus lecturas y haces como reescrituras o haces secuelas, ¿no? Como en el caso de Hotel Acantilado. ¿Cómo surgen esas ideas? ¿A partir de qué? ¿De recuperar algo que te había gustado mucho en tu infancia de pronto? Bueno, en el caso de Hotel Acantilado, que el personaje es el capitán Nemo, me imaginé, no sé cómo, me acuerdo que estaba en una estación de tren en Italia, no me acuerdo dónde estábamos con la familia, y teníamos que esperar mucho, y ahí se me ocurrió ese argumento. No sé, quizás porque había visto algo de alguna edición de Julio Verne, no sé por qué, pero se me ocurrió ahí esa historia, que era un personaje que siempre me fascinó, el capitán Nemo, y creo que a todos los lectores jóvenes les encanta por esa ambigüedad. Es un personaje con el que uno descubre la ambigüedad moral, ¿no? ¿Era malo o era bueno? Porque otros personajes eran claramente buenos. O sea, te puede gustar alguien que es malo. Te puede gustar alguien que es malo. Claro. Y a la vez tenía el tema de la obsesión, de la locura, Entonces era un personaje completamente fascinante. Así que bueno, en base a esas y a las viejas lecturas, el recuerdo de las viejas lecturas, escribí Hotel Acantilado, donde el capitán Nemo llega a la Argentina, ¿no? Existe, por lo pronto sobrevive, digamos, lo tenemos claro. A la isla misteriosa. Claro. ¿Y Academia Veladona cómo surge? Porque es un Hamlet el personaje, digamos, hay algo también de esa literatura clásica de la venganza, de la necesidad de la venganza, del trauma y la venganza. Sí, ahí tomé es decir, no es una novela de enigma, ¿no? Mientras que otras novelas como El Enigma de París o Crímenes y Jardines, que era un poco la continuación, son novelas de enigma, digamos. Realmente el enigma es lo que, aunque haya otros elementos, el enigma organiza la construcción. Acá no. Hay algunos secretos, pero digamos no hay uno central, sino es la peripecia del personaje. Acá uno más que lo que ha pasado, hay una pregunta sobre el pasado del personaje, pero como un enigma personal de él y no tanto de quién es el asesino, ¿no? Y me pareció que era como una pieza que se le agregaba como al mundo imaginario de los 12 detectives, ¿no? Es una historia que ocurre muchos años después, pero que tiene algún vínculo a través de un personaje con el mundo del Enigma de París. Vos escribís para grandes y escribís para chicos. En tu cabeza, ¿cómo se ordena esas series, digamos? Ahora este año me voy a dedicar a escribir libros para chicos, o aparece una historia y decís, esta es para chiquitos, esta es para adolescentes, esta es para el mundo adulto. ¿Cómo es? Yo creo que escribo para un lector que no está muy claro, y que mis libros para grandes también les pueden gustar a los chicos, ¿no? Como si fueran libros todos para chicos, digamos. Yo lo veo. Ah, qué bueno. Son todos libros para chicos, algunos que quizás les interesan más a los grandes, salvo quizás La hija del criptógrafo. Sí. Pero esta novela, por ejemplo, para mí pega perfectamente con mis libros para chicos, está dentro del mismo mundo imaginario. Entonces, ¿pero cómo decidís
que va a ir a una editorial o a otra, para hacértelo, digamos, práctico, porque hay editoriales que son para chicos y eso ya enmarca a qué audiencia va dirigido. ¿Eso cómo lo terminás de trabajar cuando tenés esa idea? No, me lo voy dando cuenta porque en libros para adultos a lo mejor me permito otro tipo de trabajo. Por un lado, confiar en un lector que conoce una cantidad de cosas, que eso también es jugar con la experiencia del lector. Uno tiene que saber si uno se dirige a un lector que no tiene experiencia, no solamente de lectora, sino del mundo, ¿no? Sí. A contar con un lector que ya ha leído, ya ha vivido, ¿no? Me parece muy diferente. Pero lo veo de una manera bastante intuitiva. Algunas novelas, sin embargo, estuvieron ahí en un paso, podrían haber ido de un lado u otro. Esta no, yo creo que ya esta... ¿Y no tenés historias que hayan tenido versiones para grandes y versiones para chicos? No, pero por ejemplo tengo un cuento que apareció para adolescentes, un libro de cuentos, Trasnoche, donde había cuentos que yo los publiqué sin pensar en chicos. Y bueno, aparecieron dentro de... Y son cuentos, y la mayoría de los cuentos podrían ir perfectamente para adultos, pero están ahí en un libro para adolescentes, ¿no? Me gusta preguntar, ¿cuándo te dijiste por primera vez quiero ser escritor? Pero también me gusta preguntar, ¿cuándo dijiste soy un escritor? Porque son dos momentos bien distintos. Contame eso. Cuando dije que yo de chico quería ser escritor, a los 12 años yo quería ser escritor y decía que iba a ser escritor, ¿no? Era así un caso así precoz. Ahora, no sé cuándo, digamos, nunca me planteé demasiado, bueno, ya soy escritor, sino... pero en algún momento, me acuerdo que yo trabajaba en la editorial Abril y había publicado mi primera novela en Ediciones de la Flor, que se llamaba El Palacio de la Noche. Y ahí trabajaba Homero Alsina Tevenet. Y ahí me acuerdo que cuando leyó mi libro me dijo, usted es un escritor, porque me trataba de usted. ¡Wow! Y así fue lo único que me dijo. ¿Pero te legitimó a Homero Alsina? Sí, Qué bien. sí. ¿Y vos cuántos años tenías entonces? Yo debía tener 24. Muy joven. Me iba a almorzar con él, ¿no? Todos los días, sí. ¿Hablabas de cine con él? Porque estamos hablando de un gran crítico cultural uruguayo que además es súper experto en el tema de cine, por supuesto. ¿Hablaban de cine? Hablamos de cine, de todo, de literatura. Él había sido muy amigo de Onetti, entonces yo trataba de sacarle alguna... ¿Anécdotas de Onetti? Sí. Pero él trabajó ahí bastante tiempo, sí. Pablo, ¿cómo te sentís integrando la Academia de Letras? Bien, muy bien. Hay gente que sabe muchísimo, así que uno siempre está aprendiendo. Me resulta... Y además me encantan a mí esas tradiciones, ese lugar que conserva toda la tradición. Yo no tengo demasiado culto por la novedad. Me encanta siempre el pasado, me encanta la biblioteca esa que es realmente fabulosa de la academia, ¿no? Me encanta ese mundo que con esa fe en la cultura, con esa fe en el saber y con esa fe como en la custodia de la lengua, ¿no? Escribís mucho, estamos hablando de 30 libros, uno podría, más todo lo que haces, porque haces artículos permanentemente, me imagino que entregas papers, digamos, con la palabra y con los distintos géneros, debes ser una persona que está todo el tiempo escribiendo. ¿Es así? Mira, como todo aquel que hace mucho de algo, uno tiene la sensación de que es muy lento y que no hace nada, ¿no? A veces conversando con Marcelo Birmacher, que escribe un cuento por semana, porque los publica en el diario, él habla de sí mismo. Imagínate lo que es escribir un cuento por semana, más de todo. Habla de sí mismo con alguien que escribe muy, muy lentamente y que le cuesta. Y digo, pero bueno, debe ser un récord mundial. Y yo también tengo esa sensación a veces de cómo puedo empantanarme, pero bueno, en realidad es una ilusión, ¿no? Porque uno tiene cierto... A mí también, bueno, como en tu caso nos ha dado, el periodismo te da la velocidad, ¿no? Sí. Esa velocidad de... No hay página en blanco, ¿no? No. No hay página
en blanco. Hay mucha corrección, pero no hay página en blanco. Además tenés que... entregar. Tenés que entregarlas y ya está, ¿viste? No, Claro, no. claro. Así que bueno. Pero, por ejemplo, a lo que voy es, tenés periodos de una intensidad absoluta de el escritor que está todo el día, cuando los chicos eran chicos, no me molesten, no molesten al papá que está escribiendo, o es algo en donde aparece permanentemente como un trabajo y también hay periodos en donde no escribís. No, siempre hay que escribir. Yo creo que todos los días escribo algo, ¿no? Siempre estoy con algo pero no necesito demasiada concentración. Yo me acuerdo que escribía con los chicos, mis hijos ya son grandes, pero cuando eran chicos los tenía por ahí alrededor. ¿Podés concentrarte? Puedo concentrarme completamente en las situaciones más adversas, sí. Y las lecturas, porque sos muy lector, ¿las lecturas te influyen en el momento? Cuando estás escribiendo algo en particular, ¿tratás de no leer otras cosas? ¿Te contaminás con las lecturas? ¿Te estimulan las lecturas? Yo creo que siempre me están pesando viejas lecturas, ¿no? Es eso, el peso de las viejas lecturas que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Yo creo que a los escritores nos marcan mucho la lectura de infancia y de adolescencia. Es cuando uno se forma una imagen de la literatura, ¿no? Es como si fuera una imagen que después uno la va modificando, pero yo no tengo una imagen muy distinta de la literatura ahora de la que tenía a los 12 años. Conozco mucho más, he leído mucho más libros, pero digamos, yo sabía que me gustaban los libros policiales, las historias fantásticas, las de aventuras, que si había algo muy realista y eso no me iba a resultar, si no había un elemento imaginativo no me iba a gustar. Y de alguna manera soy el heredero de ese mismo lector, ¿no? Pero ¿no pasa algo parecido? Mientras te escuchaba pensaba que en estos días yo pensaba, ¿cómo puede ser que uno se acuerde las letras de las canciones de cuando era chico y las letras de las canciones de ahora que a lo mejor las escuchás también una y otra vez y sin embargo, no es solo, no creo que sea solo que la memoria de uno porque está más viejo. Creo que debe haber algo de la marca esta que estás señalando vos en los periodos de formación, supongo. Pero yo por ejemplo, me acuerdo de las canciones políticas de propaganda de la campaña del 73. Claro, por supuesto. Por supuesto. Cuando las escuché, unos pocos meses, y después de ahí para adelante no puedo saber nada. Sí, yo creo que la memoria está más libre y ahí se graban esas impresiones, ¿no? Cuando lees, ¿volvés mucho? Porque decís, siguen influyendo esas lecturas. ¿Sos de los que vuelve a leer las novelas que le gustaron mucho? Muchas veces trabajás con eso porque haces cosas más teóricas, ¿no? Pero digo, ¿sos de volver a leer o sos de los que dicen, con tanto nuevo que hay para leer, mejor me voy a algo que no leí hasta ahora? No, a veces releo viejas novelas. Una autora que yo siempre sigo y que sigo leyendo es Agatha Christie. Ajá. Y pensé, voy a tener que hacer algo, escribir algo. Inclusive pensé hacer un libro donde reseñara todas las novelas policiales de Agatha Christie, porque también tiene novelas no policiales, ¿no? Pero todas las novelas. Y tiene una autobiografía, ¿no? ¿No hay una? Sí, no la leí, pero sí. Yo leí una biografía, pero nunca vi la autobiografía, pero sí tiene. Porque realmente me sigue, es un personaje que me sigue interesando. Por ejemplo, leía las últimas novelas, veo que en una biografía que hay, que es muy elogiosa hacia ella, que la hicieron un poco por encargo de los herederos, las últimas novelas como novelas menores de vejez, y yo las leo y digo, no, acá quiso hacer algo nuevo y su plan narrativo, aunque tenía más de 80 años, es una cosa totalmente innovadora del policial, y no es que está vieja, es que quiere hacer algo nuevo y es genial. Es decir, ella es una autora a la que siempre vuelvo. Viste que los que leemos y los que recomendamos y prescribimos, o digamos los promotores de la lectura, siempre encontramos como espacios y como condiciones de la literatura por la que les decimos la literatura te ayuda a pensar, te ayuda a hablar mejor, la literatura cura, la literatura te cautiva, te aleja del dolor. Para vos, ¿qué es la literatura? ¿Qué provoca la literatura? Bueno, no sé si leer tiene algún efecto terapéutico, pero para mí escribir sí tiene un efecto claramente terapéutico.
Pero leer yo creo que también, de alguna manera. Yo estoy tan en este mundo que, no sé, que yo sé, uno a veces no mira lo que está afuera. Es decir, por ejemplo, yo veo toda la gente fanatizada con el fútbol y a mí es un mundo totalmente ajeno, pero entiendo que tenga sus pasiones y su encanto, pero uno lo mira desde afuera. A mí me cuesta mirar desde afuera la literatura, ¿no? ¿Cómo sería una vida sin literatura, sin el amor por las historias, por la palabra, por la imaginación además, ¿no? Por todo lo que la literatura tiene de imaginación? Así que me cuesta, pero sí, yo creo que hay un efecto ¿Y podés creativo. tener amigos, tus amigos son todos muy lectores? Sí, no todos del mundo intelectual, pero sí en general Son lectores. son lectores, O amigos sea, no todos lectores. escritores, pero sí todos lectores. Sí, sí, sí. Comparten esa pasión. Sí, 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 tengo amigos que nada que ver con el ambiente de la literatura, pero sí que les gusta leer, ¿no? Pablo, ¿vos soñás historias que después escribís? Sueño bastante tontos. Soñé lo que pasa, yo a veces sueño con argumentos, que en el sueño ya son argumentos, ¿no? ¿Y te despertás los escribís? ¿Tenés esa costumbre de tener para anotar al lado de la cama o algo así? No, vos sabés que hay una anécdota que cuenta Hitchcock, se lo cuenta a Truffaut en el libro de entrevistas. Ese libro es una cosa... Sí, es genial. Hay un guionista en Hollywood que dice, bueno, soñé una gran idea para una película y bueno, pero no me despierto y no me acuerdo. Todo esto le pasa muchas veces. Entonces, en un momento dice, voy a poner un anotador, una virome y voy a anotar mi sueño. Apenas me despierto, anoto mi sueño. Entonces, sueña un gran argumento y lo anota. Y después a la mañana dice, ay, soñé algo, pero no me acordé. Pero tengo el anotador, lo anoté. Entonces lo levanta y el gran argumento era, chico conoce chica, ¿no? Pero me pasa un poco eso, ¿no? Yo también sueño. Pero una vez soñé un argumento y lo escribí que era así, cambiándolo mucho. Grosso modo, claro. Que es una historieta que se llama Cobalto. Eso salió de un sueño. ¿Salió de un sueño? Sí, que hicimos con un dibujante extraordinario que es Juan Sáez Valiente. Tu mujer, además de haber sido, Ivana Costa, haber sido periodista y compañera mía muchos años en el diario Clarín, es filósofa. Es raro decir es filósofa, pero es filósofa. Estudió filosofía, es una gran conocedora de Platón. ¿Cómo es vivir en el mundo del policial con una persona que reflexiona y que está en el mundo del pensamiento elevadísimo, como puede ser en este caso tu esposa, la mamá de tus chicos? Bueno, ella por un lado me explica muchísimas cuestiones de filosofía. Ella, bueno, como vos dijiste, Platón es su obsesión completa, es lo que más le gusta enseñar, aunque ha enseñado a los presocráticos, a Aristóteles, pero Platón lo ha traducido a Platón. Claro. Así que a mí eso a veces lo he aprovechado, por ejemplo, en la novela Crímenes y Jardines, donde hay cuestiones aparece mencionada la Atlántida, que la Atlántida es uno de los mitos platónicos, ¿no? La Atlántida fue inventado como mito por Platón, ¿no? En el Timeo y en el Fedro. Así que bueno, cuando a veces trata de explicarme cosas que son muy complicadas, ¿no? Porque la filosofía... Pensamiento muy complejo. Pensamiento muy completo. Yo me engancho más con los mitos platónicos, con todo lo que es el relato de la filosofía, ¿no? Pero bueno, me encanta que me cuente esas cosas. Pero ella también ha escrito sobre la ficción, porque tiene un libro que se llama Había una vez algo real, que es sobre el vínculo entre las historias reales y la ficción, ¿no? Te voy a hacer la última pregunta. ¿Les leías cuentos a los chicos? Yo le leía cuentos, pero les inventaba. Porque yo le leía los tuyos, pero digo, vos a los tuyos, ¿les leías cuentos? Yo les leía, y les inventaba muchos cuentos. Ajá. Les inventaba. A mis hijos mayores, a mis 2 hijos mayores, les contaba cuentos de un detective gaucho en Londres que se llamaba Saturnino Reyes.
y que tenía un ayudante uruguayo, y los dos en una especie de Londres así de niebla, así, todo el estereotipo, resolvían casos. Y a los más chicos no sé cómo llegamos a historias de Scooby-Doo. Los personajes que les gustaban a eso, entonces inventaba historias. ¿Y vos les inventabas con Scooby-Doo? En Argentina, siempre en Ajá. Argentina, pero con el grupo de personajes de Scooby-Doo, Jack y bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaban, pero Vilma y bueno. Sí, claro, Vilma, claro. Gracias, Pablo, ¿eh? Mil gracias, Inde.